Bien, buenas tardes, distinguidos participantes del Seminario de Impuestos enero-mayo 2020. Sean ustedes bienvenidos a nuestro evento de clausura. Lamentablemente, yo les quiero decir y honestamente que ha sido un seminario muy diferente a todos los anteriores, y ustedes lo habrán visto, pero créanmelo, nunca yo pensé que íbamos a tener un seminario de esta naturaleza por la contingencia que nos está ocupando a nivel mundial. Pero en fin, vamos a tener que adaptarnos ahora y espero, sí, ahorita sería, miren, ustedes pueden ver la fecha aquí en la parte superior del pintarrón. Esto estaría siendo en el Fiesta Americana, en el Salón Las Flores, el más grande que tiene el hotel, la Fiesta Americana de la Minerva, para que todos estemos cómodos y todo. Lo reservé en junio del año pasado y jamás imaginamos, ni yo ni ustedes, todo esto. Pero, en fin, mientras estemos aquí, lo hacemos de alguna manera. Me hubiera gustado verlos, recibirlos como siempre, las compañeras muy guapas, más guapas que siempre, que diario, mejor dicho. Como siempre les he dicho, ustedes las compañeras son todas muy guapas, ¿de acuerdo? Muy padre, habría sido la convivencia al final, las rifas de Federico. Voy a extrañar este año todo eso, les soy honesto. Y pues quiero darles a ustedes la más calurosa bienvenida. Ahora aquí nada más estamos el ingeniero Dani, el buen Dani, está Carlos, y es más, Carlos, ¿ya recogiste los cupones? A ver, pásale, que te vean para que vean que todo esto es cierto. A ver, Carlos. Aquí está, para que vea que no es truco. No, pero centro de la cámara. Ahí estoy bien, ingeniero, ahí está. Cupones de varios compañeros que ya nos hayan entregado ya. Ok, pero tu silbidito, Carlos. Bueno, en fin, para que vean, está nada más el ingeniero, Carlos y nuestro interesante expositor, una fina persona. Y ahorita les voy a dar una breve semblanza de su currículum a nivel de cuestión profesional. Como persona, mis respetos, igual que para todos ustedes. Siempre se los he dicho. El tema que nos va a ocupar ahora y que el contador público certificado Luis Ignacio Sánchez Gutiérrez va a disertar la tarde y noche de hoy, porque lo estamos haciendo a las 4:20 de la tarde, que esa hubiera sido más o menos la hora en que hubiéramos iniciado si hubiéramos estado en vivo, que lo voy a extrañar. Un año, pero ni modo, mientras estemos, se vale, ¿de acuerdo? El tema que va a disertar es la indefinición en las normas fiscales y su repercusión a la seguridad jurídica. Un tema que la verdad siempre hemos tratado que en los eventos de clausura sea una charla muy diferente a como es la temática de nuestro seminario, a la cual la gran mayoría de ustedes nos hemos visto y nos hemos estado actualizando juntos cada año. Y digo juntos porque yo prácticamente también estudio junto con ustedes, ¿de acuerdo? Quizá estudie un poquito antes para no puedo llegar sin ser a pecar de improvisado, misión imposible. Pero en el transcurso de todas las pláticas, en todos los grupos y a las diferentes horas, yo aprendo demasiado de ustedes. Miren, nuestro expositor, a ver, Luis Ignacio, si nos quieres hacer acto de presencia para que nuestros compañeros te vayan conociendo. Luis Ignacio, un placer haber venido, haberte distraído de tus actividades y pues yo me voy a permitir en este caso leer un breve currículum del contador público certificado Luis Ignacio Sánchez. ¿De acuerdo? Él es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, para que lo entendamos de una manera más rápida.
¿Cierto o no, Luis Así Ignacio? es, correcto. Ok. Luego, cuentan con más de 30 años de experiencia en el área fiscal. Durante 15 años fue catedrático de la División de Estudios de Posgrado en materia fiscal de la Universidad Panamericana. Asimismo, fue profesor de las materias de Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y expresidente de su comisión fiscal. Nada más para que nos demos una pequeña idea con esto último que acabé de mencionar. Luego, pues su currículum es impresionante, pero me voy a referir a lo más importante. Expresidente del Grupo Guadalajara del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y la Comisión de Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Luego, conferencista sobre temas fiscales para diversos organismos académicos y profesionales. Ha escrito diversos estudios para revistas especializadas en la materia fiscal. Y luego nada más para que vean en cuestión de experiencia a nivel internacional. Fue socio y director de la práctica fiscal y jurídica de la firma KPMG de Cárdenas Dosal, Sociedad Civil. Asimismo, fue socio y director de la firma Sánchez Alonso y Compañía, Sociedad Civil, y socio y director del área fiscal de Robles, Sánchez, Lazo, Gallardo y Valdés. Actualmente es socio y director de la firma Sánchez Gutiérrez Consultores. Así que dejo con ustedes a nuestro invitado de la tarde de hoy y un figuronón en la materia fiscal al cual yo admiro y le agradezco que haya ocupado, y sobre todo por los momentos que estamos viviendo, su preciado tiempo. Ahorita creo que se valora más porque, no, lo valoraría siempre, pero en tiempos de una pandemia y una etapa tan crítica, estar aquí con nosotros en vivo, él y yo, Dani y Carlos sin cubrebocas, creo que es porque nos hemos cuidado. Así que cuídense mucho ustedes y ojalá, yo voy a ser ahorita espectador, es la primera vez que me voy a quedar las 4 horas escuchando a nuestro invitado. Así que bienvenidos, buenas tardes de nuevo y les agradezco una vez más la confianza que han depositado para con su servidor. Ojalá aprovechen esta plática, vale la pena. Yo ya vi todo el material y está, pero para aprender de veras, ¿de acuerdo? Algo diferente, pero seguimos hablando de impuestos. Así que Luis Ignacio, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, te dejo en uso de la palabra. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Lástima que no estamos en vivo, pero pues vamos a tratar de hacerlo con todo profesionalismo, a tratar de que nos salga como si estuviéramos en vivo y ojalá cuando vean ya este material, pues lo disfruten y les sea de utilidad. Bueno, pues el tema, como lo anunciaba José Francisco, es la indefinición de las normas fiscales y su repercusión en la seguridad jurídica. Este es un tema que durante muchos años yo lo he venido tocando y la realidad es que pasan y pasan los años y en vez de mejorar, creo que vamos cada día haciéndolo peor. En esta lámina que ustedes van a ver proyectada, que dice panorama actual, pero ese no es, se puede leer como actual, pero en realidad esos conceptos fueron conceptos que yo manifesté en una reunión de la CONAGO, en la que participé cuando era yo presidente de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, allá en el 2004, y fue en la ciudad de Pachuca, que allá fueron a hacer la reunión, nos invitaron, nos pidieron que hiciéramos una presentación de cómo mejorar el sistema fiscal en México. Me permití elaborar más o menos un estudio
que eran más de 100 páginas, y cuando llegamos ahí, pues era un evento político. Y entonces nos dicen, mira, a ti te toca a las 11, iban varios expositores de diferentes organismos, sobre todo organizaciones políticas, y dice, y te toca de 11 a 11:15. Yo con mis más de 100 hojas de material, decía, bueno, en 15 minutos en lo que saludas, pues estaba el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, estaba el director de Política de Ingresos, estaba el representante de los gobernadores, en fin, estaban una serie de personalidades ahí en el presidium que dentro de el saludo que hay que tener protocolariamente, pues ya se te iba casi los 15 minutos que te habían dado para platicar. Pero, sí, adelante. Sí, claro. ¿Les quieres decir a nuestros compañeros la Conferencia Nacional de Gobernadores? De gobernadores, sí, correcto. Nada más está, nada menos, ¿eh? Sí, Luis Ignacio, una pregunta. Sí, es adelante, la adelante. única vez que estoy interviniendo en un foro de una clausura, pero para que nuestros compañeros del seminario comprendan nada más la magnitud del foro que tú tenías, la CONAGO. Sí, sí. Sí, la Conferencia Nacional de Gobernadores, 32 gobernadores de las No, 32 estaban todos, entidades. estaban dos, pero y luego los representantes de los demás, pero Ajá. bueno, representaban a todos los gobiernos del Claro, estado. por supuesto. Lo curioso es que dentro de aquella presentación tan amplia, que al final pues se las entregamos, porque en 15 minutos pues realmente se pudo decir poco, pero el panorama que yo describí ahí, y esto estamos hablando del 2004, decíamos, bueno, ¿cuál es el panorama actual? Que se está globalizando la economía, que tenemos un bajo crecimiento económico, que tenemos un alto índice de desempleo y que el país tiene un bajo nivel educativo. Nos ponemos a ver ahora que estamos en el 2020 y decimos bajo crecimiento económico, estamos peor. El alto índice de desempleo pues no ha mejorado mayor cosa y el nivel educativo tampoco ha mejorado mayor cosa. Por otro lado, mencionaba yo en aquellos años que tenemos un sistema tributario muy inestable que dificulta por un lado la planeación de largo plazo y que no daba suficiente seguridad jurídica ni promovía de manera eficaz el empleo y el crecimiento económico. Como pueden ver, lo que se dijo en el 2004 desafortunadamente sigue vigente. Nada más, esta lámina que fue de 2004, la tenemos en 2020 y sigue estando vigente. ¿Qué es lo único que le podemos agregar al panorama actual? Bueno, ahora tenemos unos altos índices de inseguridad, que eran mucho mayores que los que había en el 2004. Tenemos una pandemia, que por eso desafortunadamente no estamos en vivo departiendo con ustedes en el Hotel Fiesta Americana, como decía José Francisco. Y tenemos un desplome sin precedentes de los precios del petróleo. Entonces, como ven, nuestro panorama actual es malo, igual de malo que en 2004, vamos a decirle de esa manera, pero con otras complicaciones todavía adicionales que hacen que sea todavía un poquito más desfavorable. Y por lo tanto, pues la seguridad jurídica dentro del sistema tributario, pues se vuelve todavía más importante, dado que precisamente uno de los elementos por los que creo yo que el país, en lugar de ir mejorando de lo que veíamos en 2004 a lo que vemos en 2020, es precisamente porque en la materia fiscal no hay una adecuada seguridad jurídica y eso va a venir afectando de manera importante ahorita y a cómo se ve el panorama va a seguir afectando todavía peor. Y vamos a empezar nuestro análisis. ¿Por qué decimos que hay inseguridad jurídica dentro del esquema fiscal? Bueno, muy fácil. Tenemos normas confusas y luego más adelante vamos a ir atacando o ejemplificando el por qué decimos que tenemos normas confusas.
que no es un simple comentario, sino que realmente podemos demostrar que las normas están confusas y que a nadie, cuando menos a quien diseña nuestras leyes y las aprueba, le interesa quitarle esa confusión, porque ya eran confusas en el 2004 y siguen siendo igual o más confusas en el 2020. Por otro lado, tenemos criterios judiciales que generan cambios radicales en la aplicación o interpretación de las normas, sobre todo en los últimos años. En los últimos años hay precedentes tanto de la Suprema Corte como de tribunales colegiados que vienen a interpretar las normas en sentidos muy peculiares, que implican cambios radicales en cómo se deben leer y que por lo tanto provocan una inseguridad jurídica brutal, porque lo que veníamos haciendo y estábamos convencidos que así se leía un texto, de repente llega un tribunal y dice, no, todo eso que has hecho está mal, lo leíste mal. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Y entonces empiezan a haber unas consecuencias de ese tipo de decisiones que derivan de las normas confusas, pero que además en ocasiones las decisiones no son adecuadamente meditadas y no se mide con eficacia el efecto económico tan trascendental que puede tener una interpretación de una norma tributaria. Y por otro lado, dentro de todos los últimos años, las autoridades fiscales se les han venido otorgando más y más y más facultades. Se dice, es que no se logra un control eficaz de los contribuyentes, hay que darle una nueva facultad a la autoridad. En lugar de pedirle a la autoridad que pues, simplemente actúe con eficacia, actúe con eficiencia en su trabajo, no, le damos más armas, lo cual el problema es que hoy en día ya se le han dado tantas atribuciones que su manejo de esas atribuciones puede provocar, y de hecho lo ha provocado y lo seguirá provocando cada día más, actitudes arbitrarias por parte de la autoridad, y son arbitrarias porque ahora la ley les permite ser cada día más arbitrarias, y esto también lo vamos a ir explicando con algunos ejemplos de normas y de facultades, con las que se darán cuenta que no es una exageración el señalar que hay un exceso de atribuciones de las autoridades. Y lo peor es que cada año todas las reformas que se hacen son para darle una nueva facultad. Vamos a empezar primero por ver algunas normas del Código Fiscal de la Federación que consideramos pueden ejemplificar, por un lado, confusión de las normas, confusión en su diseño, falta de claridad, y por otro lado también que implican establecer facultades excesivas a la autoridad fiscal. En primer lugar, tenemos un artículo muy nuevo que entró en vigor este año del 2020, que no es nueva la idea. Ya desde hace varios años las autoridades siempre había sido su ilusión establecer en el Código Fiscal lo que antes se llamaba la prevalencia del fondo sobre la forma, es decir, no importa la forma que le hayas dado a la operación, vamos a juzgar si en el fondo, cuál fue el fondo del acto jurídico, y vamos a darle el efecto fiscal en función de lo que hay de fondo y no de lo que parece ser la forma. Eso pues, ha sido siempre una tendencia que se ha tratado de imponer. Ha habido varios proyectos y normalmente estos proyectos, por la inseguridad jurídica que generalmente provocaban, siempre en el Congreso de la Unión se habían echado para atrás al final por presiones pues del sector privado, de la población, de organizaciones, de decir, oye, es que abrir esa puerta le da una facultad demasiado grande a las autoridades. Sin embargo, esto ha venido trascendiendo y no solo en México, sino a nivel mundial. Y entonces la OCDE ha estado emitiendo una serie de normas generales diciendo para evitar la erosión de la base gravable en el mundo, partiendo de la preocupación que tienen todos los países, sobre todo con las grandes multinacionales, que pues escogen, como operan en todo el mundo, pues tratan de diseñar sus esquemas para dejar la utilidad en donde menos les cobren impuestos,
lo cual, bueno, pues tiene un sentido económico, creo yo, bastante válido, pues si puedo establecerme en donde me cobran menos, pues me establezco donde me cobran menos, ¿no? Pero esto, ya han habido una serie de, vamos a decir, de formas de operar que la propia OECD ha dicho, se requieren normas para tratar de evitar normas antielusión fiscal. Y entonces eso pues, le da ahora más fuerza a la autoridad. Dicen, mira, no solo lo digo yo, lo está diciendo la OCDE, que es necesario en todo sistema tributario tener una norma antielusión. Y entonces, a raíz de ese concepto, se logra por fin incorporar a la legislación el famoso artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que es la famosa norma antielusión. ¿Qué quiere decir esta norma antielusión? Bueno, que le da facultades a la autoridad para poder recaracterizar una operación. Nosotros decimos que lo que pagamos fue un arrendamiento, por decir algo, y la autoridad tendrá facultades para decir esto no es arrendamiento, esto es una compraventa. Bueno, pues podrá recalificar la operación. O decir, nosotros decimos que es un arrendamiento financiero y a lo mejor va a decir esto no tiene las características de un arrendamiento financiero. En el fondo creo que le llamaste así por buscar un beneficio fiscal. Y entonces, ¿qué dice este artículo? No lo vamos a comentar en todos sus párrafos, pero en los principales, que nos dice, por ejemplo, que todos los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocio, y aquí se van a un tema muy importante. Todo acto jurídico en materia fiscal vamos a tener que demostrar cuál fue la razón de negocio. O sea, si no hay una razón de negocio, si genera un beneficio fiscal directo o indirecto, la autoridad podrá darle el efecto fiscal que hubiera, que dice que corresponda a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado. Dice, y va a presumir la autoridad que no hay razón de negocio cuando el beneficio económico sea menor que el beneficio fiscal. Es decir, ¿tú por qué hiciste esta operación? ¿Qué beneficio económico lograste? Además de ahorrarte un impuesto o de diferir el pago de un impuesto. Dice, porque el ahorro de impuesto o el diferimiento, eso no entra para cuantificar el beneficio económico. Entonces, si no me demuestras que tuviste un beneficio económico en esta transacción superior al beneficio fiscal que obtuviste, voy a poder recaracterizar la operación de manera que eliminar el beneficio fiscal que lograste bajo este esquema. Y entonces también nos dice, si hay una serie de actos jurídicos que viniste desarrollando sin una razón de negocio, y tú realmente haciendo menos, ahora sí que dando menos brincos, hubieras llegado al mismo beneficio económico, pero pagando más impuestos, te voy a rehacer la operación quitándole los brincos que le diste para llegar al impuesto más caro que debías de haber pagado. Te voy a poder recaracterizar. Pongo un ejemplo que a lo mejor es muy simple, pero que ejemplifica de alguna forma. Una persona que va a vender un bien y dice, bueno, pero le voy a donar primero a mis hijos, para que entonces vendamos entre muchos y nos toque menos de impuesto. Dice, oye, a ver, ¿qué razón de negocios tuvo esa donación? ¿Qué beneficio económico te reportó? No, bueno, pues una donación no reporta beneficio económico, es un perjuicio, me dejaron de un bien. Hay un beneficio económico para los donatarios, pero no para el donante. Y tú podías haber vendido ese bien de manera directa, ¿no? No tenías que haber primero donado y luego vendido entre todos. Bueno, sí, si no hubiera donado, pues tendría que venderlo de manera directa. Pues vamos a eliminar la donación. Y hubieras pagado más impuestos si lo hubieras hecho de manera directa. Pues sí. Bueno, pues entonces vamos a eliminar todos esos pasos adicionales que tú te inventaste para mejorar el efecto fiscal de la transacción y lo vamos a hacer directo.
y entonces ahora pues debes el impuesto de lo que hubiera pasado si no hubieras hecho todo esto. Y esto no quiere decir que sean actos simulados, señor. La simulación, eso ha estado penada desde hace muchos años en el Código Fiscal, de hecho, con carácter de un delito, el simular actos jurídicos. Pero aquí no se trata de ninguna simulación, son hechos reales y todo, dice la autoridad, está bien, todo eso que hiciste es legal, es correcto, pero podías, si no lo hubieras hecho, hubieras pagado más impuesto. Entonces te voy a eliminar todo lo que sobró y me vas a pagar el impuesto sin todos esos pasos, ¿correcto? Tenemos que escoger el camino más gravoso, eso es verdaderamente preocupante. ¿Cómo va a funcionar en la práctica esta situación? Pues no tenemos todavía la experiencia porque es una norma nueva. Sin embargo, lo que sí les digo que es un hecho es que precisamente, si mal no recuerdo, fue ayer, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para definir las facultades de los funcionarios del SAT, diciendo quiénes tienen la facultad para aplicar el artículo 5A. O sea, de que lo tienen en mente y lo van a aplicar, lo van a aplicar. Y esto pues ya se irá haciendo historia conforme lo vayan aplicando. A ver, qué tan arbitrario resulta la decisión de cómo lo apliquen. Lo único bueno del 5A que se incorporó ahí al proceso legislativo es que dice: los efectos fiscales generados en los términos de este artículo en ningún caso tendrán consecuencias. Eso, bueno, es interesante, porque en el ejemplo que les ponía, bueno, no te van a poder acusar por la aplicación del 5A de un delito. Eso no quiere decir que si, por ejemplo, si en el esquema que platicaba de la donación a los hijos, me acusan de simulación, no con base en el artículo 5A, sino en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, y me van a decir, hay un delito de defraudación, lo pueden hacer de todas maneras, o sea, no basados en lo que reconfiguren para el artículo 5A. Pero eso no quiere decir que las operaciones simuladas ya hoy se valgan, ¿no? Claro, si son reales, pues no van a tener ningún problema. Pero bueno, siquiera le dejaron ese resquicio. En fin, lo anterior pues ejemplifica mucho cómo el exceso de facultades a la autoridad provoca una gran inseguridad jurídica. ¿Por qué? Pues porque yo ahí hago una operación, pago mis impuestos, y no sé si mañana el fisco diga, o me demuestras la razón de negocio, te la reconfiguro y ahora me debes un impuesto muchísimo mayor. Entonces ya no estoy seguro. ¿Cómo voy a estar seguro si estoy pagando correcta o incorrectamente los impuestos? Porque la autoridad tiene una facultad para volver a recaracterizar todo. Entonces, ejemplifica esa parte. Ahora vamos a otro caso donde simplemente hay una norma en el propio Código Fiscal que vamos a ejemplificarla con las normas confusas o que se prestan a problema por su falta de claridad. Y es un tema muy sencillo. El Código Fiscal habla de cuando una fusión implica la enajenación de los bienes para efectos fiscales. Señores, toda fusión implica la enajenación de los bienes. ¿Por qué? Porque las sociedades fusionadas pues transmiten sus activos a una sociedad fusionante. Por lo tanto, al cambiar de propietario los bienes, pues hay una enajenación, sin duda. Desde el punto de vista jurídico, pues no tenemos duda. Hay un cambio, hay una enajenación. Ahora, si esa enajenación tiene o no efecto fiscal, es lo que nos regula el código. Y nos dice, bueno, habrá fusiones. La fusión, para que no tenga efecto fiscal, debe cumplir con ciertos requisitos y entonces no se va a considerar enajenación. Y vamos a una cuestión que parece torpe y sencilla, pero que en la práctica puede tener unas consecuencias impresionantes. Nos dice, uno de los requisitos para que la fusión no se considere enajenación de bienes, dice es que la sociedad que subsista, es decir, la fusionante, o que surja con motivo de la fusión, presente las declaraciones de impuesto y las informativas que le tocan a la sociedad fusionada o a las sociedades fusionadas. Dice, correspondientes al ejercicio en que terminó
que termina anticipadamente con motivo de la fusión. Como las sociedades que se fusionan se extinguen, en ese momento se mueren, entonces su ejercicio fiscal se corta. Y entonces tienen que presentar las declaraciones que corresponden, la anual y las informativas que corresponden. Y dicen, bueno, las debe presentar la fusionante o la que subsiste. Nomás que no hay forma de hacer eso, señores, en la práctica. ¿Por qué? Porque no y más ahora con todas las plataformas electrónicas. ¿Cómo le hace la sociedad fusionante para presentar una declaración que es de la fusionada? Solo admite declaraciones propias. No hay manera de ponerle, oye, esta declaración no es mía, es de la fusionada. No hay manera de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Las fusionadas presentan sus declaraciones al concluir su ejercicio y digo, el fisco no tiene daño alguno, ¿correcto? Pero toda esta tenebra de disposición nos lleva a que puede llegar la autoridad y decir, a ver, espérenme, ¿quién presentó esas declaraciones? No, pues cada una, o sea, sin problema. No, pues fíjate que el artículo 14b del código dice que si no fue la fusionada la fusionante, perdón, la que las presentó, entonces no se cumplió un requisito. Por lo tanto, todos los bienes que se transmitieron, sí hubo enajenación fiscal y por lo tanto me debes el impuesto a la renta, me debes el IVA y eventualmente el IEPS, si es que el IEPS también estuviera jugando en la transmisión de esos bienes. Por una cuestión formal que no tiene ninguna consecuencia en contra del fisco, ni mucho menos, y que además el que no se cumpla tal como dice el 14b, pues es un problema del propio fisco de cómo está diseñado y cómo funcionan hoy sus plataformas electrónicas. Pero ahí está. Entonces esas normas confusas nos llevan a que nos llevan a que tenemos una inseguridad jurídica porque algo que estamos haciendo perfectamente bien, a como entendemos la norma, pues mañana puede tener una consecuencia totalmente negativa, que nunca pues, a nadie se le hubiera ocurrido que podía suceder, pues si no estamos incumpliendo con nada. Y siguiendo ahora con el exceso de facultades de las autoridades, tenemos el famoso artículo 17H y 17H bis, que son los que le otorgan la facultad de hacer la cancelación del sello digital a los contribuyentes, a las autoridades. Es una facultad que, a mi juicio, no debería existir. O sea, si alguien incumplió con una norma, pues debe tener una sanción, yo estoy de acuerdo, que ya puede ser una sanción administrativa, por una multa, por no hacer algo que debía de haber hecho. Si fue el impago de un impuesto, bueno, pues en ese caso, pues tendrán las consecuencias del pago de recargos, además de una sanción, el pago de las actualizaciones, puede haber muchas cosas que puede exigir la autoridad. Puede haber hasta delitos en donde puede exigir responsabilidades de tipo penal. Pero el hecho de que, vamos a ver que por casi cualquier circunstancia, la autoridad pueda cancelarme el sello digital y con eso congelarme y sacarme del mercado y que no pueda yo emitir una factura y que entonces pues se decía que la suspensión de pagos era la muerte civil, decían hace muchos años, el que se va a suspensión de pagos es la muerte civil, porque mañana nadie le va a dar crédito. No, esta es la muerte real. Le quitan el certificado y está muerto. No es una facultad nueva, pero se acaba de volver a regular para este año y se le agregaron más supuestos todavía para poder hacer esta cancelación. Finalmente en las negociaciones vamos a ver que hay un procedimiento que se establece en el artículo 17H bis, previo a una cancelación definitiva, fue lo más que se logró en las negociaciones en el proceso legislativo, que no ayuda mucho, pero cuando menos hace que se siga un procedimiento primero previo y luego ya final te maten. O sea, hay una agonía y luego la muerte, y antes nada más era directo a la muerte, directa a la ejecución. Bueno, es una mejoría, pero con muchísimos supuestos más para poder hacer la cancelación de los sellos.
Y entonces, primero el artículo 17H, ¿qué nos dice? Si dentro del procedimiento donde se hace una cancelación temporal no se subsanaron las irregularidades detectadas por la autoridad, que esto no quiere decir que se hayan, o sea, aquí empezamos con los problemas. ¿Se hayan subsanado a juicio de quién? De la propia autoridad. O sea, la autoridad considera que hay una irregularidad que puede derivar en la cancelación de los sellos. Y nosotros tendremos que desvirtuar esa presunción, pero a juicio de ellos. Y ellos decidirán, oye, todo lo que hiciste, pues qué bueno, pero no desvirtúa. Para mí sigues estando mal. Y te va la cancelación definitiva, por eso digo es la agonía y luego la muerte. ¿Cuándo nos pueden? Entonces, bueno, primero nos dicen, previo a la cancelación definitiva, la autoridad podrá hacer una cancelación, una restricción temporal del uso. Si te los voy primero te aviso que te cancelo. Si dices, entras en un proceso de aclaración, entonces te lo convierto en temporal. Te vuelvo a habilitar tu sello mientras aclaramos. Y entonces, si tus aclaraciones a la autoridad no le convencen, dice, bueno, pues, ya concluye el proceso de aclaración, a mi juicio no aclaraste, no suficientemente bien, y entonces ahora ya viene la cancelación definitiva. ¿Por qué motivo me pueden llevar a este proceso de agonía de la cancelación, vamos a decir, en principio temporal y luego definitiva? Vamos a ver que son un sinnúmero de situaciones en las que cualquiera podemos caer. Omitan presentar la declaración anual transcurrido un mes. O sea, por la razón que sea, que ahorita, por ejemplo, tenemos una pandemia, y salvo las declaraciones de personas físicas que finalmente, y no fue tanto una concesión, sino que el sistema falló, y entonces dijeron, como falló el sistema, vamos a prorrogarlo a junio. Todos los demás plazos en materia fiscal federal no se ha prorrogado uno solo. Sigue todo corriendo y las autoridades siguen fiscalizando, siguen embargando, siguen congelando cuentas, siguen haciendo toda su función independientemente de la pandemia. Las empresas, todas las no esenciales que no pueden operar, que deberían estar cerradas en principio, las no esenciales, si omiten una declaración y pasa un mes y pues es que el contador pues está vulnerable, no puede asistir. Dice, no, pero es por internet, sí, pero en su casa no tiene el suficiente ancho de banda. O sea, hay 1000 problemas hoy en día. Entonces, omite la declaración al mes, pues cancelación de sellos. O sea, si la empresa ya estaba al borde de la quiebra, ¿por qué? Porque la pandemia la tiene sin operar. Ahora ya sin sello digital, pues vamos a garantizar que verdaderamente se muera, ¿no? Otra es que omita la presentación de 2 o más declaraciones provisionales o definitivas, con 2, sean o no consecutivas. O sea, ya lleva a la primera, pues te la paso, pero si llevas 2, en ese instante, pues ya calificas para que te puedas caer en la muerte. Detecten que no pueda ser localizado esto del domicilio fiscal. Hay varios supuestos en relación con el domicilio fiscal. Y créanme que eso del domicilio, si bien se entiende porque dicen es que muchas empresas que venden facturas, que hacen cosas indebidas, luego cuando las buscan el domicilio es carretera a Cihuatlán, kilómetro 32, ahí no hay más que un poste de luz, ¿no? A ver, pero el problema está en cómo se dan de alta con esos domicilios, o sea, hay una corrupción ahí, sin duda, porque ustedes vayan a dar de alta una empresa y van a ver, les piden hasta el acta de defunción. Entonces no es tan sencillo. ¿Y cómo sí se logra eso? Bueno, pues tiene que haber corrupción o manejos incorrectos. Sin embargo, esto se vuelve, si bien ha habido problemas con el domicilio, es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque mandan a una persona a verificar un domicilio. Si esa persona no lo encuentra, porque incluso algunos de los verificadores andan hasta en camión, y dicen, no, está muy lejos. Yo reporto que pues llegué ahí y no vi nada.
entonces ya me ponen como no localizado. Y el estar como no localizado me pueden cancelar mis sellos. Entonces, esto del domicilio, que pareciera a lo mejor razonable para gente que por evadir impuestos está de alta en donde no existe nada, en realidad para el contribuyente común y corriente, que somos la mayoría, y que en realidad no están haciendo eso, pero sí puede haber errores hasta por nomenclatura de calles, o porque el que fue a verificar no hizo bien su trabajo, o lo que sea, o porque hay veces que son varias empresas que están en un mismo domicilio, y llegan y le preguntan al de la entrada, oiga, la empresa Arcoiris S.A. Dice, ay, Arcoiris, pues no me acuerdo. El que estaba ahí en ese momento no se acordó de esa razón social y dijo, no, pues no es aquí. Pues ya caminaron, ¿no? O sea, es demasiado ligar esto. Luego detecten que el contribuyente, emisor de... Digo, esto, pues, aquí hay casos donde puede ser razonable, el problema es que es muy abierto. Por ejemplo, un facturador, ya lo subieron al 69, no desvirtuó, entonces presume que vende facturas, ¿correcto? Entonces, si se presume que vende facturas, pues que se le cancele su sello, pues tiene un sentido, ¿no? Porque dice, bueno, no quiero que sigas vendiendo facturas, bueno, pues te impido facturar. Ahí puede ser una situación extrema, pero razonable. Pero luego tenemos el que recibe facturas, que eso es muy peligroso, porque no quiero yo disculpar a la gente que ha comprado facturas, eso no tiene justificación. El problema es que esto ha sido tan generalizado que la mayoría de contribuyentes pueden tener una factura de gente que está en la lista negra, pero sin haber comprado la factura, simplemente les dieron la factura. Cualquiera contrata un servicio, le dicen, oye, pero mi factura, sí, ahorita te la traigo. Y el tipo fue y la compró. O sea, y al rato nos damos cuenta, porque nos dice la autoridad, oye, tienes una factura de la lista, es decir, de un EFO. Caray, pues déjame ver, pues. Pero yo, y fíjate que se publicó en el diario oficial y nunca viniste a aclarar, no, pues no me di cuenta. No me di cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que ahora te exijo que quites esa deducción, quites ese IVA y me pagues y todo el rollo. Que ya de por sí eso pues es un problema. Pero ahora nos dicen, no, es que ahora tienes otro problema. Y entonces ya esto se vuelve en una situación que puede provocar toda clase de arbitrariedades. Que decimos, no, espérame, pero está bien, no fui a los 30 días porque no sabía. Pero ahorita te puedo aclarar el servicio que sí recibí o la mercancía que sí adquirí, te lo puedo aclarar. No, ya no es tiempo. Es decir, bueno, pues nos vamos a un pleito, liquida. No, es que por lo pronto te voy a quitar el sello digital. Entonces, pues ya estamos en un estado de indefensión, señores. Porque entonces ya ante la clausura del sello y dejar de operar, pues dicen o paga. Entonces ya se vuelve un exceso de facultades de los que quiero ejemplificar. Luego, derivado de que está bien, sí es un domicilio tuyo, pero no es el correcto de acuerdo a los supuestos del artículo 10 del código. Y esto ya ha pasado, supe de un caso muy divertido, llegan a una empresa y dicen, a ver, el domicilio pues está en una oficina, llegan a ver, aquí está esa oficina. Oiga, pero a ver, quiero ver el acta constitutiva, dice el verificador de domicilio. Tienen consejo de administración. ¿Me puede enseñar la sala de juntas en donde sesiona el consejo? Porque si no hay sala de juntas, entonces ¿dónde sesiona? Por lo tanto, y pasó, este es un hecho real, ¿eh? Entonces digo, por lo tanto, este no es el domicilio fiscal, porque no está aquí la administración principal del negocio, porque no veo ninguna sala de juntas donde puedan sesionar. Entonces así lo reporta y lo ponen como domicilio no localizado. Por una cosa así, dicen, si a juicio de quien va a hacer la verificación, no es ahí la administración principal del negocio, automáticamente ya también entramos en un problema de sellos. Podemos entrar en ese problema, lo cual pues, y no poder facturar, lo cual se pone
complicado. Otro también muy grave es, si no concuerdan los comprobantes digitales de Internet con lo declarado, que en esto hay un sinnúmero de problemas hoy en día. ¿Por qué? Porque errores de los contribuyentes, que si factura el anticipo, pero que es que luego hay que hacer un procedimiento para cancelarlo. Oye, pero es que esta factura se canceló, pero no timbré la cancelación. Puede haber un sinnúmero de cosas que hagan discrepar los archivos digitales que tiene el SAT de facturaciones, ya sea emitidas o recibidas, de la propia nómina. Ahora hay un visor de nóminas donde todos los que se meten y ven en el visor normalmente no concuerdan con lo que tienen por muy diferentes cosas, ¿no? Muchos errores, pero no necesariamente hay una evasión, ni mucho menos. Y yo estoy de acuerdo que si la autoridad dice, pues yo veo que en mis archivos tengo una cosa, en mis archivos electrónicos no coincide, bueno, pues revisa, pide información, o hace una auditoría, una revisión de gabinete, una revisión electrónica. Tienen 1000 facultades para fiscalizar al contribuyente. Pero ahora no solamente tienen todas esas facultades, sino esa es una razón para la cancelación del sello digital. Y nos dejan sin facturar. Y en la práctica, señores, lo que a mí me ha tocado es que en muchas ocasiones la autoridad manda un oficio y dice, oye, tus ingresos declarados no coinciden con las facturas que yo tengo. Yo tengo facturas por tal cantidad, tus ingresos son tal. Primero, la computadora toma ingresos, muchas veces no toma todos los ingresos, hay errores de cómo jala los datos de la declaración. Pero además, generalmente cuando la autoridad cuestiona eso, ni siquiera manda la relación, dice, mi total es este. Y entonces el contribuyente dice, híjole, pues yo creo que el mío está bien, pero no checa, pero también como no tengo un desglose de parte de la autoridad para cotejar con lo mío, pues se vuelve muy complicada la aclaración. Si de por sí ya esto, pues era un problema, pero ahora que te cancelen el sello por esa razón, bueno, se vuelve todavía más complicado. Otra razón, que por causa imputable al contribuyente no está en uso el buzón electrónico. Esto pues seguramente va a ser, oye, es que el correo electrónico que estaba registrado para el buzón, pues ya cambió y no le has dado aviso al buzón. O sea, pero el hecho de que tu buzón, que por la razón que sea, que dice imputable al contribuyente, pero pues a ver, en esta cuestión de la electrónica a veces no es tan fácil quién tiene la culpa de que no funcione el buzón. Hay veces que ni los de sistema saben por qué no. No funciona tu buzón, cancelación de sellos. Bueno, porque es tu culpa que no funciona el buzón. Pues eso es un exceso para mi gusto. Y luego ya viene el resumidero. Detecten la comisión de uno o más de las conductas infractoras previstas en los artículos 79, 81 y 83, que son como 50,000 tipos de infracciones distintas, ¿no? En la que cualquiera puede estar en alguna infracción de ese tipo. O sea que tienen la facultad, esto de la cancelación de sellos, es una facultad excesiva que la pueden ejercer casi por cualquier motivo y te dejan sin poder operar. Te cierran el negocio, ¿no? Entonces, a esto es a lo que me refiero cuando digo que se le han estado dando facultades excesivas a la autoridad y que eso pues provoca inseguridad jurídica en todo el sistema y por eso viene el caso dentro del tema que estamos desarrollando el día de hoy. Y luego también, entonces, ¿cómo es el procedimiento? Dice, la autoridad va a valorar pues, lo que se le presente en la solicitud de aclaración. Pero bueno, si no se convence, pues simplemente ya lo deja en estado definitivo. Y es una cuestión bastante discrecional de parte de las autoridades. El decir ya me aclararon o no me aclararon.